el micrófono, pastora. Ya está. Perdón, ando solita. Hoy sí que me dejó mi compañero de tecnología. Yo no me llevo muy bien con la tecnología, pero me da mucho gusto el poder estar con todos ustedes. Sean muy bendecidos en esta hora. Reciban un fuerte abrazo desde Mérida, Yucatán, a todos ustedes. Soy la pastora Esther y para mí siempre es un privilegio el poder compartir esta palabra. Esta palabra yo le puse fe para manifestar su gloria. Hoy es importante que nosotros, los hijos de Dios, caminemos por la fe. La fe es la base de nuestra creencia. La fe es saber que si Dios lo habló, Él va a cumplir la palabra. Por eso dice la palabra en Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres que vivamos por fe, alineados a la perfecta voluntad del Padre. Así que en estos últimos tiempos tan violentos, tan problemáticos, tan erráticos, nosotros necesitamos ser hombres y mujeres que caminemos en fe. Por eso en 1 Juan 5:4 dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Porque es importante tener fe, porque con ella vamos a ganar victorias, porque con ella vamos a vencer al mundo, porque con la fe vamos a poder vencer toda imposibilidad. Por eso Jesús un día dijo, no te he dicho que si creyeres verás mi gloria. Necesitamos fe para creer, necesitamos fe para vencer, para salir de toda circunstancia que parece difícil. Por eso él dijo en su palabra, Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. El Hijo del Hombre, Jesucristo, necesita que tú y yo caminemos por fe, porque necesitamos esa fe, porque con la fe nosotros podemos agradar a Dios. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca tiene que creer que Él es real, que Él existe. Y la fe, amados, la única manera de poder vivir de fe en fe y de gloria en gloria es por la palabra de Él. El problema es que muchos de nosotros nos desconectamos de la palabra para escuchar las noticias, para escuchar cosas, personas que no debemos escuchar. Yo le voy a confesar algo, yo no soy una persona de ver noticias, leo ciertas noticias a veces como para estar actualizada, pero no es que ande yo detrás de las noticias. Y cuando escucho una noticia, la escucho o la leo para poder orar específicamente por esa situación en el país, en nuestra ciudad, porque es importante también que nosotros, ¿verdad?, podamos estar informados, pero nunca yo voy a correr, o porque hay personas que desde que despiertan prenden las noticias y se van inundando allí de mala noticia, todo está caro, no se puede. Por eso nosotros necesitamos caminar en fe, necesitamos saber que la fe es la que nos dará la victoria, es aquella que nos hará que podamos ser más que vencedores en este mundo, porque escuche esta palabra. Primera Timoteo 4:1 dice, el Espíritu Santo dice claramente, óigalo bien, que en los últimos tiempos, hoy estamos viviendo últimos tiempos, tiempos donde la familia se ha degradado, tiempos donde a lo malo le llaman bueno, tiempos donde usted ve que en otros países hay inundaciones, que otros hay tifones, que otros hay huracanes, que de repente se secó el agua. Estamos viviendo últimos tiempos donde la iglesia tiene que estar preparada y necesitamos fe para nosotros vencer toda situación. Dice el Espíritu Santo, dice claramente que en los últimos tiempos algunos, óigalo bien, apostatarán de la fe. Les harán caso a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Óigalo bien, gente llamándole bueno a las cosas que son malas.
Usted postea algo de la vida, postea algo del matrimonio, postea algo que hable la palabra y va a tener usted 2, 3, 4 likes, pero postea una tontería, postea ahí cosas que entonces se vuelve viral, donde hay insultos, donde hay situaciones grotescas, donde hay gente peleando, se vuelve viral, porque la gente en estos últimos tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos y hay gente que va a apostatar de la fe. ¿Por qué necesitamos tener fe? Porque la fe es la que nos conecta con lo que no veo, decía Moisés, yo me sostendré como viendo al invisible. La fe es creer algo que no veo, pero que sé que el Padre ha prometido y que se va a cumplir en el tiempo de Él. Uno de los problemas es que la gente en los últimos tiempos dice que escucharán espíritus engañadores. Y aquí tenemos que estar alerta. ¿Por qué tenemos que estar alerta? Porque el engaño es mentira y el padre de toda mentira es el diablo. Entonces, cuando tú y yo escuchamos, oímos a quien no tenemos que oír, allí empezamos a caminar en retroceso, porque muchas veces somos engañados. Dice que muchos en los últimos tiempos, en estos tiempos que son peligrosos, a que la gente le aplaude a lo malo en lugar que le aplauda a lo bueno, a gente que en verdad camina en mentira y a esas personas la gente están escuchando todo, porque muchas veces nuestra fe es totalmente muerta. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Entonces quiere decir que si hay algo muerto, lo contrario a lo muerto es lo vivo. Lo contrario a la mentira es la verdad. Entonces, esa palabra apóstata quiere decir desertar, quiere decir criticar, quiere decir esa gente que se apartó de una verdad que un día lo cambió. No sé si ustedes en sus iglesias, ustedes han mirado gente que servía en la iglesia, que era líder en la iglesia y que usted lo veía predicar y lo veía orar y lo veía orar, hablar de oración y de repente el día menos esperado esa persona desertó. ¿Por qué? Porque apostatarán de la fe, desertarán. ¿Por qué? Porque la fe viene cuando oigo la palabra de Dios, cuando creo la palabra de Dios, cuando vivo la palabra de Dios, cuando establezco la palabra de Dios. Pero tristemente muchos de nosotros en los últimos tiempos seremos engañados, escucharemos a espíritus engañadores. Por eso usted ve que la gente que es chismosa jala a los chismosos, la gente que es rebelde jala a los rebeldes. ¿Por qué? Porque escúcheme bien, porque nos desconectamos del cielo. Yo siempre he dicho esto. Yo vivo en la tierra porque necesitamos estar en la tierra en humildad, porque la Biblia dice que Dios al orgulloso lo mira de lejos. El orgulloso es una persona que todo cree que sabe, es una persona que todo argumenta, pero dice que Dios al orgulloso lo mira de lejos, pero al humilde, escúcheme bien, humilde quiere decir con los pies en la tierra. Tú y yo tenemos que vivir con los pies en la tierra, porque dice que todo aquel que es nacido de Dios pese al mundo, y eso es a través de la fe. Por eso es importante que tú y yo no nos desconectemos de la palabra. Esta palabra es la que traerá éxito, es la que traerá victoria en nuestra vida. Por eso el ritmo de la fe. ¿Cuál es el ritmo de la fe? Lo creo y lo hago, lo creo y lo obedezco, lo creo y lo establezco, lo creo y lo practico. Dice que no debemos ser solamente oidores de la palabra, sino debemos hacer. Por eso yo le decía a la iglesia, ahora aquí ya no se va a llamar oración, se va a llamar oración. O sea, lo oro y lo acciono, lo leo y lo creo, lo leo y lo obedezco. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Por eso le dijeron al enemigo, al diablo, cuando fue a tentar a Jesús en el desierto, no solo de pan vive el hombre, sino vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo necesitamos tener fe para accionar. Hoy todo está caro. Hoy vas y escuchas, no se va a poder. O sea, hoy las tortillas están inflados sus precios donde tú vayas, pero la palabra dice que en tiempos de crisis sus hijos
Los que creen en el Dios invisible, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, dice que nosotros en tiempos de crisis seremos prosperados. La palabra dice, pueden caer 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí, óigalo bien, a mí no me tocará, porque soy un hombre y una mujer que vive y depende de lo que sale de la boca de Dios. Muchos de nosotros hemos experimentado ese poder, pero en estos últimos tiempos dice que muchos escucharán espíritus engañadores, mentiras o verdades a medias. Escucharán a gente y quedarán y desertarán de la fe. Por eso usted no debe poner sus ojos en el líder, usted no debe idealizar a las personas, usted debe poner los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Le voy a decir algo, hay gente que se apartó porque se decepcionó, porque se frustró, porque dejó que la incredulidad entrara en su corazón. Y la incredulidad es no creer. Es decir, no es que yo no creo que Dios lo pueda hacer. Por eso la fe de usted o la fe de algunos se han apartado, han apostatado. ¿Por qué? Porque se llenaron de incredulidad, porque simplemente donde no hay palabra, usted es vulnerable para que el enemigo le pueda engañar. Usará personas, usará circunstancias, y si no hay palabra, la fe no podrá ser accionada. Por eso, le voy a dar un consejo: nunca critique verdades que le transformaron. ¿Cómo está eso, pastora? Sí, gente que no reconoce el paso, gente que se va a otra iglesia porque no les gustó la manera como se predica en la iglesia, porque no les gustó, porque le dijeron una verdad. La gente busca iglesias, busca lugares, busca consejería. Quieren escuchar una verdad que les aliente el corazón, pero le voy a decir algo: la palabra de Dios es una espada, y una espada sirve para cortar. Dice la Biblia, la Biblia tiene diferentes simbologías, y una de ellas es que la palabra puede penetrar como martillo. ¿Por qué? Porque el martillo golpea lo fuerte. A veces la palabra sentiremos que nos va a golpear, pero también a veces la sentiremos como miel. Dice que son blandas y suaves sus palabras. Dice también que es medicina para nuestros huesos, pero esas son verdades. Pero también dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y dice que es cortante, más que una espada de dos filos, que puede penetrar. Y entonces a veces los pastores o los líderes enseñamos una palabra y golpea tanto, porque no somos nosotros, es la palabra que tiene poder, que está penetrando, que está discerniendo pensamientos, que está discerniendo emociones, y entonces la gente se enoja. Yo le voy a decir algo: si se enoja, qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu Santo que le está convenciendo, que me está convenciendo a mí que necesito ser limpiado, que necesito alinearme a la voluntad de Él. Nunca critique verdades que le transformaron. Nunca critique. Es más, yo posteaba el otro día, es más fácil al rebelde cambiarse de iglesia que cambiar el corazón. Yo le voy a decir algo: una persona que le ama le va a confrontar, una persona que le ama, y por eso los pastores somos traicionados, por eso los pastores muchas veces caemos mal, porque la gente quiere escuchar algo que muchas veces no les vamos a decir. ¿Por qué? Porque la gente vive por el sentimiento. Ay, es que hoy no voy a la iglesia porque no lo siento. Hoy no voy a orar porque estoy cansada. La gente vive por el sentimiento. Por eso a la primera circunstancia la gente se cae, la gente se va a otra iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no hay palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar, para transformar, para liberar. Dice la palabra que toda la palabra que ha sido puesta es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, a fin de que tú y yo estemos instruidos para hacer toda buena obra. Eso quiere decir que el día que venga la aflicción y la prueba, yo voy a estar adiestrado, porque voy a sacar la espada, porque necesito esa fe para vencer lo que Dios ha dicho. Dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Hay gente que prefiere irse a otra iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en esa iglesia solo le van a predicar de que Dios es amor, de que hay gente que piensa que la iglesia es como la religión tradicional. La religión no cambia a nadie. Entra borracho, sale borracho, entra insultando, sale insultando, entra golpeando y sale golpeando. Pero donde hay iglesias, donde predican la verdad, tiene que haber transformación. Por eso Juan el Bautista y Jesús y los discípulos decían, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una de las condiciones para que pueda haber transformación se llama arrepentimiento. Es decir, que yo era insultona, tengo que dejar de insultar. ¿Por qué? Porque yo leo la palabra y esa palabra me va a corregir, esa palabra me va a instruir, esa palabra me va a alentar, esa palabra me va a levantar. El problema es que la gente le gusta vivir por el sentimiento. El problema es que la gente, y le voy a decir algo, gente emocionada es gente no transformada. La gente emocionada necesita una motivación. Ay, sí, hoy sí voy a adorar porque hoy sí tengo dinero, pero el día que usted no tiene dinero, usted no pudo adorar y usted no pudo orar. Le voy a decir algo. Eso quiere decir que su dependencia viene de un papelito. Pero cuando hay un hombre y una mujer de fe, sabe que el Dios del dueño del oro y de la plata proveerá. Sabe que su adoración no depende del dinero, no depende de la quincena, no depende si estoy contenta o no estoy contenta, si me siento mal o me siento bien. Depende del corazón alineado y para eso necesitamos fe. Por eso yo le digo una cosa, gente que un día tuvo un pastor, un padre espiritual y de repente empezaron a escuchar a quien no deberían de escuchar. ¿Por qué Eva fue engañada? Porque escuchó a la serpiente que vino a meter cizaña. Los 5 sentidos tienen que estar alineados a la perfecta voluntad del Padre. Lo que veo, lo que oigo, lo que hablo, lo que toco, porque dice la Biblia que cuando Eva vio el fruto prohibido, dice que era hermoso, que era placentero, lo vio, pero primero lo escuchó a la serpiente que le dijo, así que Dios ha dicho. ¿Cuántas veces se le ha acercado a usted personas rebeldes, personas chismosas, personas que le quieren sacar de su propósito? Así que la pastora dijo, que el pastor dijo, que el líder dijo, y como usted no tiene fe, no tiene palabra, usted se va engañado. Dice la Biblia que en estos últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, desertarán de la fe. Por eso el que tú veías predicar, predicaba por información, mas no por convicción. ¿Cómo es eso, pastora? Hablan de oración, pero no oran. Hablan de finanzas, pero no honran. Hablan de verdades, pero viven en mentira. Cuidado con eso, porque la Biblia dice, oh hombre, que eres inexcusable, no tienes excusa. Hoy usted te está escuchando y aprendiendo una verdad. Necesitamos, óigalo bien, necesitamos ser hombres y mujeres que caminemos por la fe. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo me enoje con una verdad no quiere decir que no sea. La Biblia dice que la mujer debe amar y respetar a su esposo. Ay, pero a mí no me agrada esa verdad. Aunque no te agrade, aunque te enoje, esa es una verdad. Y como tal la tengo que practicar. Como mujer, escúcheme bien, dice, la blanda respuesta calma el enojo. Esa es una verdad. Pero si tú andas enojado y vino el otro y te mal contestó y se armó la tercera guerra mundial porque conocías una verdad, mas no la practicaste. Así están llenas las iglesias de gente que se emociona, pero no es gente que lo pueda practicar. Por eso nosotros necesitamos palabras. La Biblia dice, la Biblia debe ser nuestro manual de práctica. ¿Por qué? Porque el ritmo de la fe es este, lo creo y lo hago, lo creo y lo acciono, lo creo y lo oro, oración. No solamente voy a orar, sino que también voy a accionar. La Biblia dice caerán 1000 y 10,000, no hay dinero.
no hay una buena salud, pero tu palabra dice que por tus llagas yo he sido sanada. No importa, a veces podrá venir el síntoma, podrá venir el malestar, pero yo por sus llagas he sido sanada. Esa es una verdad. La tengo que hablar, la tengo que activar. Ábrele usted a su cuerpo. Salmo 103 dice, bendice, alaba alma mía Jehová, bendice, haya o no haya, lo siento o no lo sienta, esa palabra está escrita en forma de una orden. Usted le dice, mira alma, mira sentimiento. La palabra de Dios dice que yo le tengo que alabar, que yo no olvide ninguno de los beneficios de Él. Él es el que me sana, Él es el que me levanta, Él es el que me corona de favores y de misericordia. Él, por su gracia, porque Él es un Dios que nos ama, porque Él es un Dios amoroso. Por eso, no porque a usted no le agrade una verdad o le enoje, va a dejar de ser verdad. La palabra es verdad. Dice que esta palabra debe ser como una lámpara que nos pueda guiar. Dice que fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos de nosotros nos dieron una palabra sobre el matrimonio? El matrimonio estaba destruido. ¿Cuántos de nosotros había diagnósticos que eran contrarios a la salud? Pero sabe una cosa, pero la palabra es verdadera. Dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Dice que en tiempos de crisis nosotros seremos prosperados. Necesitamos la palabra. Dice que Él es el que adiestra nuestras manos para la pelea. Y leímos que en este tiempo nosotros necesitamos estar viviendo en fe. Mas el justo, óigalo bien, mas el justo por la fe vivirá. Dice en Mateo 24, el que persevere hasta el fin será salvo. No dice el que persevera un mes, 2 meses, hasta octubre, el que persevere hasta el fin. Yo sé que vendrán situaciones, que vendrán pruebas, pero ¿sabe qué? La fe, óigalo bien, la fe que no es probada no es una fe confiada. ¿Por qué? Porque óigalo bien, las pruebas vienen para calificar nuestra fe. Vienen para decir si somos aprobados o somos desaprobados. En la escuela, óigalo bien, en la escuela, todos los grados, desde el kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, todos cada mes o cada 2 meses se evalúa lo que nosotros estudiamos. Es decir, si usted habla de paciencia, usted tiene que ser transformado en esa área llamada paciencia. Si usted habla de fidelidad, usted tiene que ser probado en esa área. Entonces, mi esposo platicaba la semana pasada. Óigalo bien, yo me voy, si Dios me permite, en el mes de octubre nos debemos de ir, óigalo bien, a El Salvador. Por cuestiones de maletas y otras cosas, los boletos están por los aires y mi esposo me decía, sacó, se aceptó él, porque mi esposo es un hombre muy sistemático con sus cuentas. Usted ve que mi esposo fluye en ciencia y sabiduría, que él es profeta, pero mi esposo lidia a veces con el área de las finanzas, a él se le cae el pelo, por eso el área de las finanzas de la iglesia lo manejo yo. Él decía, ¿verdad?, que en el tiempo de pandemia, desde que nos pasamos al nuevo lugar, creímos que el Señor proveería para tener los climas. Pero él se sentaba y decía, ¿cuánto vamos a pagar? Y no se va a poder. Y escúcheme bien, yo me muevo en el don de fe. Y el don de fe es creer cosas que son grandes, que son cosas que parecen imposibles. Pero le voy a decir algo, yo le creí al Señor. Yo le dije, vamos si se puede, vamos si se puede. Por eso, ahí viene el papel de la mujer sabia, la mujer idónea, es aquella que rodea, es aquella que le dice al esposo, sí se puede. La Biblia dice que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y le voy a decir, se pusieron los climas. Hemos hecho una inversión en bocinas y hubo una reunión con el liderazgo y él dijo, bueno, sacamos nuestras cuentas y la verdad, no sé si vayamos a El Salvador porque los boletos de avión están aquí y hay inversiones que se hicieron y
y cuando me preguntaron a mí, me preguntó un hijo espiritual, me dijo, pastora, ¿y usted cómo lo ve? No, hombre, yo ya vine de El Salvador y ya hasta me fui a Chiapas, le dije, porque va a haber un evento en Chiapas. Yo me veo en Chiapas y no solamente en Chiapas, me veo en México para mis vacaciones de diciembre, le dije. Y me dijo Estelida, ay, pastora, ¿cómo le hace? Me gustaría tener esa fe. Es que yo sé que vamos a ir. Y le voy a decir algo. Hoy he hablado con ese mismo líder y me dijo, no se preocupe, mamá. Aquí está el boleto para el avión. Así que el Señor suplió. Óigalo bien, porque cuando Dios da la visión, también da la provisión. Yo he tenido que empujar muchas veces a mi esposo para caminar. A él le da terror subirse al avión, le quiero decir. Y él, esa fe que predicó aquí, tendrá que ser probada porque se tendrá que subir a 4 aviones. 2 de ida y 2 de regreso. Así que lo mismo sucede con nosotros. La fe necesita ser probada. O somos aprobados o somos desaprobados. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de las pruebas. Y para eso quiero que usted me acompañe a Santiago 1 y 2. Quiero leérselo tranquilamente porque dice la palabra, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, óigalo bien, la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe que es probada es una fe confiada. Óigalo bien. Mas tenga la paciencia su obra completa. Diga conmigo, obra completa. La prueba de la fe me llevará a tener paciencia. Óigalo bien. Y la paciencia tendrá que hacer su obra completa. Óigalo bien. Para que seáis perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. El Padre desea que tú y yo seamos prosperados. Pero para eso, cómo el reino de Dios se maneja por principios establecidos en su palabra. Uno dice que si tú eres fiel en lo poco, tú podrás ser fiel en lo mucho. Jamás podrá ser usted fiel en lo mucho si en lo poco nunca pudo. Si usted no puede ser agradecido por la salchichita que tiene, usted nunca va a ser agradecido con los manjares que tiene. Por eso, para que usted, óigalo bien, eso es algo que le quiero compartir. Mire algo. En lo poco eres fiel, en lo mucho Dios le va a poner. Pero para eso, la prueba de vuestra fe debe producir en nosotros paciencia. Esa paciencia, óigalo bien, hará una obra completa, hará que nosotros seamos perfectos. En otra versión dice que seremos hombres y mujeres de carácter. Y carácter no significa romper caras, insultar, ponerse a llorar. Tener carácter es tener la paciencia de decir, en medio de la tormenta me puedo gozar, en medio de la tormenta puedo decir, Él es mi pastor y no me hace falta nada. Le voy a decir algo, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Yo me puse a investigar lo que quiere decir paciencia, y la paciencia significa perseverancia, pero esta palabra tiene dos significados. Óigalo bien, la prueba de vuestra fe. Podemos ser probados en diferentes áreas. Esto es como las asignaturas de la secundaria. Hay biología, hay inglés, hay historia, hay español, hay matemáticas, ¿verdad? Y hay niveles. Conforme usted va subiendo de nivel, mayor intensidad tendrá esa prueba. A lo mejor usted ya no está batallando en el área financiera, pero a lo mejor usted está batallando en el área de la sexualidad. A lo mejor el área de la sexualidad para usted no tiene ningún problema, pero en el área de las emociones, de la paciencia, del odio, de la falta de perdón, a lo mejor esas son áreas donde usted necesita ser aprobado, porque hablamos de Dios es amor, pero usted no tiene amor. Hablo de perdonar, pero nosotros no perdonamos. Entonces nosotros tenemos que ser probados en nuestra fe, y esa fe va a traer paciencia. Y óigalo bien, estas pruebas pueden ser tribulaciones. Yo me puse a investigar qué quiere decir tribulación o prueba, y significa aflicción,
significa presión o algo que produce carga. ¿Cómo se siente usted cuando está cargado? ¿Le duele el hombro, le duele el cuello, le duele la cabeza, le da migraña? ¿Por qué? Porque usted está siendo probado, hay angustia, hay tribulación. Entonces, esto produce carga. Entonces, es importante que usted y yo, óigalo bien, en medio de esas pruebas, seamos agradecidos y dice la Biblia, óigalo bien, dice que tengamos sumo gozo. Y esa palabra gozo quiere decir alegría. ¿Y quién dice, quién se puede gozar cuando no te puedes ni mover? ¿Quién se puede gozar cuando no tienes ni un peso en la bolsa? Pero yo le voy a decir algo, nosotros los hijos de Dios somos contracultura y nosotros caminamos por principios establecidos, no caminamos por lo que vemos o lo que sentimos, caminamos por lo que el Padre establece en su palabra. Por eso yo le decía al principio, usted y yo necesitamos estar en oración, necesitamos estar en movimiento. ¿Cómo en movimiento, pastora? Declarando la palabra, viviendo la palabra. Usted va a ser probado el día que usted no tenga dinero. Usted va a ir y va a orar y le va a decir, Señor, tu palabra dice que tú eres el que provee, que mi ayuda viene de ti. No sé de dónde, Señor, no sé a quién vas a usar, pero yo sé, Señor, que tú has prometido que no hay justo que bendiga pan ni su descendencia allí que esté abandonada, y usted podrá ver la mano de Dios en toda área que usted le rinda al Señor, porque la palabra Señor quiere decir dueño. Entonces hay áreas donde nosotros no le permitimos al Señor, porque hay gente que dice, no, es que yo no creo que el Señor me pueda dar esa cantidad de dinero. Y allí no hay fe, allí hay incredulidad. La fe es creer lo que no puedo tener yo. La palabra dice que tú eres el dueño del oro y la plata. La palabra dice que si yo te honro con mis diezmos y con mis ofrendas, que tú vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a derramar bendición hasta que sobre y hasta que abunde. Así que el Hijo de Dios que camina por fe y que es un hombre y una mujer de honra, sabrá vivir con los cielos abiertos. Aunque la noticia diga que no hay, habrá. Pero escúcheme bien, esta palabra paciencia me puse a investigar y tiene dos significados. Uno, en modo pasivo, porque hay tormentas donde de repente, ¿verdad? Entra, como cuando hay un huracán, hay el ojo del huracán, que es lo más que de repente hay una tranquilidad y luego viene como que un movimiento. Pues la palabra paciencia se parece a lo que hace un huracán. Tiene dos modos. Tiene un modo pasivo y un modo activo. El modo pasivo significa permanecer bajo de. ¿De quién, pastora? De nuestro pastor. ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor y no me faltará nada. No me faltará salud, no me faltará economía, no me faltará paciencia, no me faltará, porque Él es mi pastor y Él me quiere hacer introducir, dice en otra versión, en lugares delicados para que yo pueda descansar. Por eso Jesús dijo a la gente que estaba cansada, estresada, afligida, atribulada, en proceso, en prueba, vengan porque yo les quiero hacer descansar. ¿Y qué dice el Salmo 91? El que habita. Esa palabra habitar significa permanecer bajo el cuidado de. O sea que cuando la prueba viene, yo tengo que ser guiado a la paciencia, porque la prueba produce, diga conmigo, la paciencia produce, óigalo bien, la prueba produce paciencia. Y esa paciencia tiene dos modos, uno activo y uno pasivo. El pasivo es permanecer bajo el cuidado de. Y el activo nos va a llevar a ser personas, óigalo bien, perseverantes, constantes, con firmeza, que no se doblan. Por eso dice la palabra de Dios, que nosotros, ¿verdad? Más tenga la paciencia su obra completa. Dice que nuestro corazón no debe tener temor de malas noticias. ¿Quién? El que permanece
bajo la cubierta de las alas del Omnipotente. Dice que no tendrá temor de malas noticias. Dice que mandará a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. Dice que la mortandad no nos tocará. ¿No eso dice el Salmo 91? ¿Cuántas promesas podemos encontrar cuando somos procesados o probados? Y escúcheme bien, cuando usted aprenda a dar gracias por la salchichita que tiene o por la salchichita que usted no tiene, ese día usted aprenderá a tener contentamiento y aprenderá a que usted no depende de la salchichita, no depende de la quincena, sino que depende de cada palabra que Dios ha puesto en la vida de usted. Yo sé que ha habido palabra profética, yo sé que hay diseños de Dios para nuestra vida, pero también hay diseños del diablo cuando nosotros nos desconectamos de la fuente de poder. Los celulares necesitan estar recargados, necesitan estar, ¿verdad? Un celular que está al punto 5%. Sabemos que en cualquier momento ese celular se va a apagar porque no tiene la suficiente carga. Tú y yo necesitamos ser renovados todos los días. Repito lo nuevo de la palabra. Dice Romanos 12:1 que debemos ser transformados en nuestra mente. Porque necesitamos meter renuevo, una palabra nueva todos los días. Dios tiene una palabra nueva todos los días. Porque sin fe, óigalo bien, Hebreos 11, es imposible agradar a Dios. Y me gusta mucho porque ayer que yo no sabía de qué iba a predicar, yo sabía de la fe, pero escúcheme bien, ayer en mi tiempo con Dios, yo estaba leyendo la palabra y estaba leyendo el libro de Romanos 4:18, y me llamó mucho la atención leer algo sobre Abraham. Dice que Abraham, en el versículo 4:18, dice, y él creyó en esperanza contra esperanza. Y me llamó mucho la atención esto, porque la palabra esperanza quiere decir expectativa y estar encima de. Dice que la Biblia, en Romanos 4:18, que Abraham le creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de mucha gente, conforme a lo que Dios le había dicho. Dios le habló a Abraham de su descendencia. Dios le habló y nunca su fe fue debilitada al considerar su cuerpo. Óigalo bien. Abraham le dijo, tú serás padre de naciones, te voy a multiplicar. Y en lo lógico y en lo humano y en lo que nosotros podemos ver, Abraham tenía cerca de 100 años y no había tenido hijos. ¿Y cómo le iba a creer a Dios? Porque Dios le dijo, te voy a multiplicar como las estrellas que miras en el cielo. ¿Cómo se iba a multiplicar si ni siquiera había sido padre? Si su esposa era estéril, ya eran en una edad avanzada, humanamente era imposible. Lógicamente no se podía, pero escúcheme bien, nosotros los hijos de Dios no caminamos ni por la lógica humana ni por la razón. Por eso se llama fe, porque es creer a lo que no veo, pero que el Padre ha dicho. Y dice que Abraham le creyó contra toda esperanza. La esperanza significa estar arriba y más allá de él. ¿Sabía usted que las águilas, óigalo bien, las águilas fueron creadas con un potencial tan grande que ellos se pueden elevar encima de la tormenta? Este sábado el pastor Alejandro me invitó al cine con mi hijo y fuimos a ver una película que está pasando que se llama Vértigo. Y de verdad que nunca en una película me empezaron a sudar mis manos, porque se trataba de dos mujeres que iban a escalar la torre más grande de los Estados Unidos, que era 600 metros, incluso dice que los aviones pasan muy cerquita. Y entonces cuando van, la película se desarrolla en que esas mujeres suben y logran subir tan alto, pero al subir, como la estructura de la torre estaba ya vieja, se cae y ya no se pueden bajar. Y se quedan allí en lo alto. Y de verdad que mis manos empezaron a sudar y yo había momentos en que cerraba mis ojos porque no lo quería ver, porque sentía que me mareaba ver para abajo. Y mire que yo no soy una mujer miedosa. El caso que ellas podían mirar en uno de esos que estuvieron allí atrapadas en la torre, ellos podían mirar la intensidad de una tormenta a lo lejos. Podían mirar la luz de los relámpagos y de los truenos y de la tormenta que estaba azotando un cierto lugar, un cierto territorio.
La Biblia nos compara a nosotros como las águilas. Las águilas tienen el potencial de poderse elevar arriba y encima de la tormenta. Cuando nosotros tenemos fe, y la fe viene cuando oigo la palabra, cuando creo la palabra, cuando vivo la palabra, cuando leo algo de la Biblia y se convierte en una realidad, se hace una palabra rema. Ya no es una información, sino que viene una revelación, un secreto que estaba allí y que fue revelado, óigalo bien, y que fue revelado en un tiempo en el que usted estaba buscando una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dice la palabra que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Lógicamente no se podía, humanamente no se podía, pero sabe una cosa, Abraham fue llamado y conocido como el padre de la fe, porque él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, que él tuvo la esperanza aún cuando físicamente y humanamente no se podía creer. ¿Sabe una cosa? Cuando Vida Abundante se abrió, nosotros vimos una prédica en internet. Yo le creí al Señor, porque yo ya le dije que me muevo en el don de fe, en creer las cosas que son grandes, imposibles. Y yo le dije a mi esposo, si Dios nos puso, Él nos va a proveer. Y yo me acuerdo perfectamente, fue en septiembre, entramos en un tiempo de ayuno y le creímos al Señor. Y cuando la obra empezó en septiembre en la sala de mi casa, humanamente no creía que pudiera haber un rompimiento. Mi casa era un huevito. Me acuerdo que en el primer servicio rentamos 10 sillas y solo llegaron 4 personas. Pero recuerda que la fe no se basa de lo que ven ni de lo que sienten. Se basa de lo que Dios ha hablado. Y yo me acuerdo perfectamente. Que yo le dije a mi esposo, sabes una cosa, si el Padre nos habló, Él nos va a respaldar. Y escúchelo bien. Una vez haciendo mi huevito allá en la cocina, pues era tan chiquitita la casa donde vivíamos, que yo recuerdo que le dije, Señor, humanamente es imposible. Si lo razono, no se puede. Si veo la parte financiera, no hay. Pero Señor, yo espero en lo que tú has hablado y en lo que todos los días me para a orar, amados. Y cuando salimos un diciembre a buscar un local, buscamos un local y no teníamos ni un peso, ni siquiera teníamos para una recarga. Es más, ni teníamos un teléfono que tuviera internet, teníamos un teléfono de esos que solamente son para llamadas y ni carga, no tenía ni siquiera datos. Pero sabe una cosa, yo le decía a mi esposo, vamos, ¿y cómo vamos a ir? Me decía él, si no tenemos dinero, pero es que no necesitamos dinero, vamos. Y me acuerdo que fuimos. Y el local que fuimos a ver era muy caro, no teníamos, costaba 4,000 pesos y aparte estaba ocupada esa fecha. Pero el señor, el cuidador, el velador de ese lugar nos dijo, ¿por qué no van aquí enfrente? La señora a veces nos renta su estacionamiento. Si quieren les hago una cita con ella y el señor sacó la llamada del cuidador y hizo la cita. Y quiero decirles que a partir de ese momento empezó un movimiento sobrenatural en nuestra vida que hasta el día de hoy, amados, no ha parado. No ha parado porque la fe debe ir de aumento. La fe dice que debemos ir de fe en fe y de gloria en gloria. Yo quiero desafiarle en esta noche a creer en lo que Dios ha hablado sobre su vida. No se vaya por la lógica humana, no se vaya por el razonamiento, no se vaya por el sentimiento. Esta noche Dios quiere activar hombres y mujeres de fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6, le voy a decir algo, a partir de ese momento vinieron los rompimientos a nuestra vida. Cuando empezó el poder de lo sobrenatural, amados, de verdad que yo me miro, estoy en una casa ahorita de 2 pisos, de 5 cuartos. No me pregunte cómo lo pagamos, porque mi esposo, nosotros tenemos un lema. Yo le digo a la iglesia, yo no vivo de los diezmos y de sus ofrendas de ustedes. Yo vivo de mis diezmos y de mis ofrendas. Yo soy responsable de la honra que yo tengo, porque Él dice que Él es fiel con los que le honran. Y escúcheme bien, a partir de ese momento, óigalo bien, no teníamos muchísimas cosas. Yo recuerdo que lo poco que teníamos, óigalo bien, fue parido en oración. Yo me iba a encerrar allí, Padre, yo sé que tú lo vas a dar. Yo tengo mi libreta, amados.
Tengo mi libreta que la conservo hasta el día de hoy como testimonio y prueba. A mí me gusta siempre, siempre, siempre y hasta el día de hoy. Siempre anoto mis necesidades, mis motivos y oración. Y cada que el Padre me responde, porque por eso yo le llamo oración, cada que el Padre me responde, yo lo marco con color fosforescente y lo testifico, porque sé que Dios lo va a hacer una y otra vez. Lo hará una y otra vez, porque la fe, óigalo bien, la fe es creer lo que no veo. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios y el que se acerca tiene que creer que Él existe y que Él es real. Y óigalo bien, no allí termina. Dice que Él es galardonador. En otra versión dice que Él es recompensador de lo que les gusta. Y le voy a decir algo. Cuando Vida Abundante se abrió, me acuerdo que hicimos un festín niños, un evangelismo para niños, donde nos regalaban unas cajitas. Me acuerdo que habíamos conseguido la comida entre los pocos hermanos que éramos. Y me acuerdo, óigalo bien, me acuerdo perfectamente que nos hacían falta 400 pesos para pagar la renta de las sillas. Iba a ser nuestro segundo servicio. Allí la gente todavía no estaba enseñada a diezmar, era gente nueva que se estaba adhiriendo a la iglesia. Entonces yo le voy a decir algo. Al día siguiente, fue un 23 de diciembre, al día siguiente era Navidad. No teníamos para los regalos de mis hijos, para la cena, para el estreno. Pero yo me acuerdo que esa noche yo me levantaba todos los días en la madrugada a orar y mi esposo me decía, ¿cómo le vamos a hacer? Todo el mundo se fue un 23 de diciembre, vísperas de Navidad, todo el mundo con sus estrenos, sus cenas, sus regalos. Y me acuerdo que nosotros nos estábamos yendo a esa hora a nuestra casa. Y me acuerdo que abrimos las ofrendas y quedamos contentos porque surgió para el pago de las sillas. Y me acuerdo que habían 2 sobres. El primer sobre, cuando lo abrió, mi esposo estaba como que preocupado, porque yo le conté que esa es como que su área, como que yo le dije, abrió el primer sobre y eran 100 pesos. Y me dice, pues ya salió para la cena. Y me dice, ¿cómo puedes estar tú tan tranquila? Pues porque yo ya oré y el Padre me dijo que Él va a proveer. Y si Él lo dijo, yo no sé cómo va a pasar, pero estoy segura que va a suceder porque Él lo dijo y Él lo prometió. Y si Él nos puso, Él nos va a respaldar. Y me acuerdo que cuando abrió el segundo sobre, eran 3,500 pesos. Déjeme decirle que el Padre es tan bueno, de verdad que es tan bueno que nos sorprendimos. Escúchame bien, a los 15 días de esto que yo le estoy contando, nos regalaron muebles, nos regalaron refri, nos regalaron un montón de cosas. Era para el 31 justamente de diciembre. Pues había cosas que nosotros no necesitamos y las vendimos. Escúcheme bien, a los 15 días mi suegro iba a recibir un dinero que debería llegar hasta mayo. Mi esposo me dijo, estás loca. Ya dijo la oficina que ve eso, que hasta mayo va a llegar. Y yo le dije, no va a llegar hasta mayo, va a llegar antes, porque yo tengo fe, porque nosotros necesitamos tener finanzas para mover este lugar. Y escúchame bien, 15 de enero, no me acuerdo de hace 6 años, 15 de enero, hace 6 años. Marca mi suegro y le dice, hijo, ven a la casa porque tengo 50,000 pesos para ustedes. Y mire, amados, hasta el día de hoy, eso de lo sobrenatural no ha parado. Fue mi cumpleaños. De verdad que las honras llegaron por todos lados. Y le voy a decir algo. La semana pasada sembré 200 pesos a una persona que tenía necesidad. ¿Y por qué se lo estoy compartiendo? ¿Se cree mucho? No, porque quiero decirle que Dios es fiel y que si usted lo cree, lo que ha hecho conmigo lo puede hacer con usted. ¿Sabe por qué? Porque la fe necesita estar en movimiento. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si Dios habló algo sobre su economía, sobre su familia, sobre su salud, estoy segura que el Padre lo va a hacer. Y le quiero decir que sembré ese dinero y el Señor me multiplicó y me triplicó esa cantidad. Me sembraron $200, que son como 4,000 pesos mexicanos. Me sembraron 500 pesos y el Señor me triplicó lo que yo había sembrado, porque el Padre es un Padre que es fiel, es un Padre que ha prometido que al que honra, Él también le honrará. Así que en esta noche, Padre, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, declaro que la fe viene por el oír tu palabra.
Señor, hemos escuchado tu palabra, creído tu palabra, hablado tu palabra. Dice que el justo, el que obedece, Señor, por la fe vivirá. Así que en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia. Nos ponemos de acuerdo como iglesia. Padre, y en el nombre de Jesús empiezo a declarar, Señor, que sin fe es imposible agradarte. Padre, declaro que los cielos se abren. Declaro en el nombre de Jesús que tú eres, como dice tu palabra, galardonador, recompensador de los que te buscan. Padre, acá hay un pueblo, hay un remanente de gente que te ha buscado. Padre, hay gente que ha orado. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro mes de septiembre, mes 09, 09 del año, el mes del alumbramiento. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que toda aquella persona que ha sido procesado, que está pasando prueba, declaro que esa prueba producirá paciencia que nos llevará, Señor, a vivir y a permanecer en ti, Señor, a perseverar hasta el final, Señor. Tu palabra dice que tú eres recompensador, Padre, yo oro, Señor, para que la fe se active. Esa fe que mueve montañas, esa fe que cree lo imposible, esa fe que se levanta, Señor, para creer que los enfermos podemos ser sanos. Padre, en el nombre de Jesús declaro y me paro contra todo diagnóstico del enemigo, del doctor, de cualquier situación, Señor, enfermedad común, Señor, enfermedad, yo no sé cómo se llama, pero en el nombre de Jesús declaro que por tus llagas nosotros hemos sido sanados. Padre, yo le hablo a las finanzas, Señor, a aquellas personas que han estado batallando con esa área, Señor, que han estado en la suficiencia. Padre, yo declaro que los cielos se abren, declaro que levantas cuervos, declaro que vendrán las conexiones divinas, Señor, para que tus bendiciones nos alcancen y nos persigan. Padre, tu palabra dice que tú eres fiel con los que le honran. Padre, nosotros somos un pueblo que camina en honra, Señor, y tu palabra es clara cuando dice que el que honra, Señor, el que te honra a ti será honrado. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que antes del término de este año, Señor, en este mes, en el mes de septiembre será el mes del alumbramiento. Alumbramiento, palabras proféticas que han sido habladas, oraciones que no han sido contestadas. En el nombre de Jesús declaro la activación, declaro el don de fe, Señor, que se empieza a mover, Señor, en el corazón de tus hijos. Ahora mismo se activa la palabra, Señor, mas el justo por la fe vivirá. No solo de pan vive el hombre, Señor, nosotros vivimos, esperamos y confiados, Señor, en lo que dice tu palabra. Cada palabra que sale de tu boca, Señor, y esa palabra es una palabra de vida, es una palabra de transformación, Señor. Declaro movimiento, declaro que la fe sin obras es muerta, Señor, pero donde hay movimiento, ahí hay fe, donde hay oración, donde hay palabra, donde hay honra, donde hay ayuno, Señor. Levanta en este lugar, en este momento, hombres y mujeres que podamos ser como lo era Abraham, Señor, que creyó contra toda esperanza, contra todo diagnóstico, contra todo sentimiento y emoción. Padre, nos paramos ahora como hombres y mujeres de fe para creer lo imposible, que los cielos se abran en esta hora. Mes de septiembre, mes del alumbramiento, mes de caminar en fe, de activar la fe para creer lo imposible. Señor, declaro que cada palabra profética que has hablado, Señor, se cumplirá en el tiempo perfecto tuyo, Señor. Declaro, Señor, que nosotros caminamos, Señor, conforme a tu palabra, que somos hombres y mujeres, Señor, que no olvidamos ninguno de los beneficios que tú has hecho en nuestra vida. Padre, yo bendigo al pueblo y declaro que escucharé los testimonios, Señor, los testimonios que tú harás una y otra vez en todas las áreas de nuestra vida, donde nosotros te hemos puesto como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Así que, amada iglesia, yo declaro que lo que es imposible se hará posible y que juntos podremos celebrar las victorias que el Padre ha dicho, porque recuerde que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Reciban un fuerte abrazo de parte mía, de parte del pastor Alejandro, y declaro que esas bendiciones le van a alcanzar y le van a perseguir en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios me los bendiga.
Amén y amén. Un placer tenerla con nosotros, Pastora Esther. La bendecimos y que siga Dios bendiciendo su vida abundantemente como lo ha hecho, que lo siga haciendo aún más. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por estar con nosotros, siempre expectante de lo que trae para compartirnos. Le damos gracias al Señor porque en esta noche Él, por medio de su palabra, ha alumbrado nuestras vidas, porque su palabra alumbra, por medio de su espíritu ha vivificado nuestro espíritu, amén, y nuestra mente ha sido renovada. Le damos gracias al Señor. Nos despedimos en esta noche y les recordamos a todos la reunión de este viernes próximo, 16/9. La pastora Elizabeth Delgado estará con nosotros compartiendo la palabra del Señor. Les recordamos también el lunes por la mañana, la oración de madrugada. Vamos a seguir declarando que así como es en el cielo, será en la tierra. Amén. Y nos volvemos a encontrar nuevamente el próximo martes. Los bendigo y que tengan un bendecido descanso. Buenas noches.